Jesús, Dios, un ser humano extraordinario, un maestro o un extraterrestre. Vamos a analizar un poquito esta idea de Jesús como Dios, de Jesús como un ser humano extraordinario, un maestro, un singular, o de Jesús como un extraterrestre, como varios plantean. Comencemos por la primera idea, Jesús Dios. Para los católicos, para los cristianos, Jesús es Dios. ¿Qué significa un Jesús Dios? Significa un Jesús que incumple una ley fundamental, por la cual Dios no existe, porque todo lo que existe es creación, y Dios no es hijo de nadie, Dios no es creación. Dios es el principio de todo, Dios es lo que existía cuando no existía nada. Dios es lo que era, es y será cuando al principio no había nada. Por ende, Dios no tiene existencia concreta, Dios no puede existir. En cuanto a lo que consideramos la existencia de algo, Dios no puede ser alguien o no puede ser algo. Por ende, Jesús no puede ser Dios. Y en esto me remito, por ejemplo, a lo que planteaban los judíos religiosos ortodoxos, quienes prohibían hacer imagen o poner nombre a Dios, mencionarlo siquiera. Por esto que te digo, porque Dios no puede ser contenido ni en una imagen, ni en un concepto, ni puede ser contenido en algo. Como dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento de la Biblia, en una de sus cartas él dice, Dios no habita en ninguna obra construida por manos del hombre. Dios excede todo eso. Dios entonces no puede habitar en una persona. Puede expresarse en una persona puede dar expresión a cualidades divinas, claro que sí, eso nos convierte en hijos de Dios. De hecho, Jesús fue presentado y él mismo como hijo de Dios, como el ungido, como el elegido, pero no como Dios. Este es un punto fundamental a entender, porque además, Jesús como Dios nos lleva inevitablemente a la idolatría, lo cual va totalmente en contra de lo que él mismo planteaba y de lo que se planteó en toda la historia religiosa monoteísta que comienza con Abraham. La idolatría es algo castigado con la muerte. El mismo Moisés más de una vez le dice al pueblo judío que él guiaba que tuvieran cuidado de no caer en idolatría, porque aquellos a los que estaban expropiándoles la tierra y asesinaban en su paso hasta llegar al Jordán y a la tierra prometida, aquellos a quienes mataban los judíos para quedarse con su tierra, para abrirse paso, etc., uno de los errores que habían cometido y por lo cual habían perdido el amparo divino era precisamente haber caído en idolatría, adorar a falsos dioses. Ninguna imagen, nombre o algo puede atribuirse la condición de Dios, porque Dios excede todo lo creado. En tal caso, Dios sería o es, en su mínima expresión, todo lo que existe y todo lo creado. Si no, no entra en lo más próximo que podemos tener como un concepto de qué es Dios o quién es Dios. Bien, Jesús como Dios en la condición de Dios es un Jesús que al ser humano no le sirve sino solo para idolatrar, para poner todo su poder o esperanza en algo externo, lo cual lleva el foco hacia lo externo. Y fíjate una cosa acá muy particular. Desde el punto de vista animal, los seres humanos, como todo animal, tenemos los sentidos hacia afuera, hacia lo externo, de donde vienen las oportunidades y de donde vienen los peligros. En lo interno no hay observación. Ningún animal se observa a sí mismo, ningún animal hace introspección, ningún animal tiene noción y conciencia de sí mismo. No es necesario, de eso se encarga su propia naturaleza. El animal está pendiente de lo externo, por eso tiene sentidos que atienden hacia afuera. La idolatría hace exactamente eso, nos pone todos los sentidos hacia algo externo y no deja mirarnos a nosotros mismos y por ende no nos podemos hacer cargo de nosotros mismos ni responsables de nosotros mismos. Entonces no hay desarrollo, no desarrollamos, no desplegamos nuestro potencial. Y todo lo que ha sido instalado, sembrado en nosotros, queda allí, intacto, sin germinar.
porque estuvimos siempre pendientes de lo externo, de que todo venga de afuera, lo bueno y lo malo. El primer punto, Jesús, como Dios, no es un Jesús que nos sirva a la humanidad, no es un Jesús que marque camino, no es un Jesús que marque una referencia, y no es un Jesús que marca una piedra angular, que se convierte en piedra angular. Cuando se menciona en la Biblia que Jesús es la piedra angular, esto lo mencionan sus apóstoles, y te sugiero, si quieres enterarte un poquito más de quién fue Jesús y cómo era Jesús, lee la carta de los apóstoles más que leer los evangelios. En la carta de los apóstoles, sobre todo en la de Pablo, porque a Pablo le toca hablarle a personas no creyentes, no judías inclusive, Pablo explica con mayor sencillez y contundencia a Jesús. El resto de los apóstoles, como hablaban a judíos muy metidos en las leyes mosaicas de Moisés, la insistencia de los otros apóstoles era hacerle ver a los judíos que Jesús era el que estaban esperando. Por eso hablan solamente de Jesús, exaltándolo, y no lo explican. Pablo lo explica un poquito más. Bien, no nos sirve entonces, como digo, como piedra angular Jesús, porque la piedra angular es la que inicia una construcción, la que inicia un camino, la que marca un punto de referencia, el norte, en la brújula. Jesús como Dios no nos sirve como piedra angular porque se pone en una distancia del ser humano normal, común, promedio, que es inalcanzable. Es como decir, bueno, entonces tenemos que resucitar muertos, tenemos que hacer ver a los ciegos, porque si no, no llegamos al nivel de Jesús. Y casualmente Jesús dijo, está en la Biblia, que cosas mayores harán ustedes. Y si Él es Dios, ¿cómo vamos a hacer cosas mayores? Queda descartada la idea de Jesús Dios, la idea que ha impuesto la religión. Y mira, ahí es lógico porque la Iglesia católica, cristiana, han propuesto a Jesús como Dios. Porque ¿quién es el representante de Jesús aquí? ¿A quién le tenemos que rendir idolatría y devoción? A la Iglesia. Porque Jesús, ¿dónde está? ¿Quién dice qué es lo que Jesús quiere? La Iglesia. ¿Dónde vamos a dejar nuestras limosnas, nuestras donaciones, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra libre voluntad, nuestra adhesión voluntaria? A la Iglesia. ¿Qué te dice la Iglesia? Creo en Jesús, creo en la Iglesia. O sea, la Iglesia se ha erigido como intermediario de un Dios o de Dios. Y esto es peligroso. Cada vez que alguien habla en nombre de Dios es peligroso. En la historia del hombre que ha quedado claro que termina en desastre. Vamos al segundo punto. Jesús como hombre, como un hombre extraordinario. Bueno, fíjate, ahí es mucho más útil. Tiene más sentido. Sobre todo cuando Jesús viene a dar continuidad a la ley, como Él dice. Cuando Él dice que Él no viene a cambiar ni una jota de la ley, es decir, no viene a cambiar absolutamente nada de las leyes que dejó Moisés. Y acá hago un paréntesis, Moisés nunca se planteó como Dios. Para el pueblo judío, que es el que más lo respeta, es un profeta. Es decir, es un enviado, es un guía, un maestro, pero no Dios. Y Jesús da continuidad a eso. Jesús es el que estábamos esperando luego de Moisés para que nos recoloque en la senda, porque Moisés lo anticipó. En sus últimos libros de Moisés, cuando él se despide del pueblo judío, les dice, miren, ustedes se van a perder. Dice, ustedes no, porque ustedes vieron los prodigios, entonces ustedes no tienen excusa. Pero sus hijos, sus nietos, se van a perder como ustedes estaban perdidos, van a caer en idolatría. Pero no se preocupen porque va a venir alguien como yo, dijo Moisés. Dice Moisés en el libro de Deuteronomio. Jesús cumple esa promesa. Y la cumple como Moisés hizo su parte, como hombre. Como hombre. Y él nunca se planteó como Dios, jamás. Él se planteó siempre como hombre. Además nació de un vientre humano. Sí, bueno, Nicolás, pero fue fecundado por Dios. Bueno, ok, vamos a asumir que fue fecundado por la energía divina, por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Ok, pero fue necesario un vientre de mujer. Punto. Se acabó la historia. Y fíjate algo muy interesante ahí. Porque esta historia de Jesús, hijo del Espíritu Santo, y de María, mujer, revela una ley universal.
Lo inmanifiesto, el poder creador inmanifiesto es masculino. El poder de la manifestación y de lo manifiesto, el omega, es femenino. En la combinación del Espíritu Santo como fecundador, del ungido, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre también como se le decía, en la combinación esta se muestra simbológicamente la fusión, la convergencia armónica divino-terrenal. Y queda clara la esencia del masculino como el poder inmanifiesto y del femenino como el útero o el escenario de la manifestación, sin el cual es imposible. Y muestra la relación indispensable e inseparable de ambas polaridades, alfa-omega, masculino-femenino, divino-terrenal en este caso. Bien, Jesús como humano, como un humano extraordinario, como maestro, como un humano evolucionado, nos es mucho más útil para nosotros, porque él mismo mostró sus flaquezas como humano, su temor, pidió ser excluido de ese final horrible que le tocó vivir, sufrió, se agotó, se cayó más de una vez, necesitó ayuda de otras personas, necesitó a 12 discípulos que lo apoyen, que lo acompañen, es decir, mostró su humanidad. Y ese es un mensaje muy rico para nosotros, porque nos está diciendo, mira, yo siento lo mismo que sientes tú, yo soy como tú, solo que he desarrollado el mismo potencial que tú tienes, pero yo lo tengo desarrollado, yo he llegado a un nivel evolutivo superior. Tú también puedes, por eso cosas mayores harán ustedes. ¿Cuándo? Cuando ustedes también vivan del modo correcto que les permita desarrollar el potencial que todos tenemos y que nos hace hijos de Dios. Y que hace que Dios nos ame. ¿Por qué nos ama a Dios? ¿Y dónde y cómo nos ama a Dios? Porque nos ha dotado de un gran potencial que al desarrollarlo nos salva de la condición animal humana, mortal, vulnerable, susceptible, de insatisfacción crónica, etc. Y nos da un chance, nos abre la puerta a una nueva realidad y a una nueva vida, inclusive antes de salirnos de esta vida. Ese es el Jesús piedra angular, el hombre extraordinario, el hombre maestro, el hombre evolucionado, que como si fuera un viajero del futuro que viene a hablarnos, dejó un testimonio que se convirtió en piedra angular, para que cambiemos el modo de vida que llevamos entonces, de pura idolatría, de pura superficialidad, de pura ambición material, y le demos a la vida un sentido más trascendental, más profundo. Y cambiemos esa manera animal de estar siempre, estar siempre atentos a lo externo, estar siempre mirando hacia afuera, buscando afuera las oportunidades y los peligros, y que cambiemos ese modo y nos empecemos a mirar a nosotros mismos. Las palabras de Jesús han llevado obligatoriamente a la reflexión y a la introspección, a mirarse uno mismo. Y claro, cuando uno se vio y se miró y se descubrió horrible, pecador, malvado, odió a Jesús, porque Jesús vino a ser como una especie de espejo que hizo que las personas se miraran. Esto fue lo maravilloso de Jesús también. Se convirtió en un espejo de la gente de ese momento y de hoy, porque nos hace mirarnos. Y a veces lo que vemos no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos al mensajero, rompemos el espejo, dejamos de mirarnos, ¿verdad? Cuando uno se ve gordo, feo en el espejo, se deja de mirar. Otros comienzan dieta, van al gimnasio, se arreglan, y otros se dejan de mirar. Matan al espejo. El Jesús humano evolucionado es un Jesús mucho más útil. Claro, pero el Jesús humano evolucionado, como ejemplo a imitar, le quita sentido a la iglesia, a las religiones. Le quita sentido a la cuestión dogmática, a la cuestión ritualista, a la cuestión doctrinaria. Se convierte en una ideología. El Jesús Dios es una ideología, como el comunismo, como el marxismo. Son ideologías. Y toda ideología asume arrogantemente una cualidad divina, una cualidad todopoderosa. Y sustituye. Por eso las ideologías son básicas y esencialmente ateas. Inclusive las religiones. Las religiones tienen un fundamento ateo, que es tal vez difícil de entender para muchos, pero todas las religiones tienen un fundamento ateo. Porque el momento que fijan un límite y que quieren determinar a Dios, se apartan de Dios, se apartan de la totalidad, se separan del todo. Bien, la tercera postura
que es la de Jesús como un extraterrestre. O también como un viajero del futuro, como dije recién, lo cual es casi lo mismo, vamos a ponernos en el mismo grupo. Ok, en ese caso sería un ser, tanto si fuera un extraterrestre que viene de otra raza y se incorpora en este cuerpo, o se combina, tal vez el Espíritu Santo, entre comillas, que fecundó a María, era un extraterrestre, y Jesús era un híbrido. Bueno, déjame decirte algo. Como decimos en mi país, chocolate por la noticia. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos eso. O sea, el ser humano es un híbrido. El ser humano es la combinación de una genética no terrenal, no animal, digamos, de este planeta, vinculada con varias razas de homínidos. Nosotros somos el producto de la cruza, como también dice la Biblia y como dice el libro de Enoc y otras escrituras sagradas, somos la cruza dice la Biblia en el Génesis, ¿no? Que los hijos de Dios se cruzaron con las hijas del hombre. ¿Qué te está diciendo? Ojo, nosotros somos eso, somos un híbrido. Somos hijos de padres extraterrestres con madres homínidas. Y salió la raza humana, salieron las razas humanas. Entonces, la postura de Jesús como un extraterrestre no tiene mucho sentido, no lo convierte en algo extraordinario, es decir, no explica lo extraordinario de Jesús, porque todos tenemos esa base. Claro, no todos tenemos la misma combinación genética, pero todos tenemos esa combinación genética, vamos a decir, extraterrestre, animal, humano, terrenal. Entonces esa no es una posición que traiga novedad, no es una posición que explique, como te digo, lo extraordinario de Jesús. Tal vez que sea un viajero del futuro que vino al pasado a anticipar, a torcer. Sí, en ese caso sí, pero no estaría violando el libre albedrío, podría ser. Hay muchos maestros encarnados. Hay mucha conciencia encarnada, hay conciencia que está hablando a través de personas. Y la conciencia es Dios, hay una sola conciencia en el universo, por ende, Dios se expresa a través de sus creaciones, por eso nos convertimos en hijos de Dios. O cuando somos un medio transparente, traslúcido, que permitimos la expresión, la canalización del Espíritu Santo, del alma, de la divinidad en nosotros, entonces nos convertimos en un co-creador o en un medio que sirve a la conciencia que administra todo lo creado, que es lo suyo. En fin, si me preguntas a mí qué es lo que yo creo, qué es lo que yo siento, qué es lo que intuyo, qué es lo que sé, es la segunda opción. Jesús fue un hombre extraordinario. Jesús fue un hombre evolucionado. Jesús fue un hombre que desarrolló ese potencial mucho más que el hombre promedio de entonces y de hoy. Tú me dices, bueno, pero fue un elegido, había seres que, bueno, claro, como hay tantos maestros, hubieron tantos maestros que tenían a su alrededor seres de muy alta conciencia y vibración que lo apoyaban con un propósito, pues no te olvides que estamos dentro de un gran cuerpo que es el universo. Y todos los órganos y células de ese cuerpo afectan al cuerpo y son afectadas por el cuerpo. Por ende, nuestra existencia no pasa desapercibida para el universo, mucho menos para el planeta y para la conciencia que administra este planeta. Por ende, hay una conciencia que está muy interesada en lo que hacemos y no hacemos. Hay una conciencia que es la que se manifiesta a través nuestro, que está muy interesada en lo que hacemos y no hacemos, y participa sin violar las leyes fundamentales, como la del libre albedrío y la experiencia que cada uno tiene que vivir, que participa, sugiere, da señales, nos muestra caminos, luego cada uno decide y así aprende. Jesús, hombre, maestro y guía, la expresión evolucionada del ser humano, la piedra angular, la referencia que debemos tomar para inspirarnos, para imitar, para querer ser como Él. Este es el Jesús útil, este es el Jesús que yo hoy evoco, invoco, recuerdo, amo, admiro y a que trato de parecerme. Que estés muy bien.